Hola, mi nombre es Madeline Frida Ramos. El tema que les voy a explicar emana del derecho laboral y es considerado como trabajos especiales. El tema es trabajo en restaurantes, bares y otros establecimientos análogos. Para empezar, ¿qué es el derecho laboral? El derecho laboral es un sistema jurídico compuesto por normas, tratados internacionales, principios generales del derecho, jurisprudencia, doctrina, costumbres, analogía, equidad y principios generales de justicia, que regula las relaciones entre los factores de producción, patrón y trabajador, que se deriva de una prestación libre, subordinada y remunerada, con el fin de conseguir un equilibrio entre los intereses del patrón y del trabajador. Ahora, ¿quién es el trabajador? El trabajador es una persona física que le presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los trabajadores existen dos tipos: los trabajadores y los trabajadores de confianza. De los trabajadores, el trabajo debe ser completamente humano y se puede desempeñar de dos formas, de manera material y de manera intelectual. Y por el otro lado, de los trabajadores de confianza, son aquellos que realizan actividades en específico, como la de vigilancia, fiscalización, dirección e inspección, que atiende principalmente a la naturaleza de la fuerza desempeñada en cada uno de ellos. Ahora, ¿quién es el patrón? El patrón es aquella persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. En el capítulo 14 de la Ley Federal del Trabajo, con fundamento en el artículo 344, establece que las disposiciones de este mismo serán aplicadas a trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, bares, cafés, fondas y otros establecimientos análogos. El artículo 345 establece que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establecerá el salario de los trabajadores de estos establecimientos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, o mejor conocido como la CONASAMI, es un organismo público que fue creado para la reforma de la fracción 6 del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el salario mínimo que se le brinde a un trabajador debe satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia, en el siguiente orden: material, social y cultural, y además de ello proveer la educación obligatoria para sus hijos. La CONASAMI tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se encomienda que se lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales. Entre los trabajadores de estos establecimientos antes mencionados se encuentra el cantinero o preparador de bebidas, que es aquel que prepara las bebidas en hoteles, bares, cantinas, restaurantes u otros establecimientos similares. Según la CONASAMI, el salario mínimo de este trabajador es de 96.65 pesos. Como siguiente ejemplo sigue la recamarera, que realiza de la misma forma trabajos en estos establecimientos. Realiza labores de limpieza u de ordenamiento para los dormitorios en hoteles u otros establecimientos de hospedaje. Según la CONASAMI, el salario mínimo de esta trabajadora es de 92.32 pesos. Como otro ejemplo se encuentra el cocinero, que prepara y condimenta alimentos en establecimientos que están destinados para la preparación y venta de estos alimentos. Según la CONASAMI, el salario mínimo de este trabajo es de 0 pesos. La Ley Federal del Trabajo,
considera a estos trabajadores como trabajadores especiales debido a que reciben gratificaciones a través de las propinas. El artículo 346 establece que las propinas son parte del salario de los trabajadores y que los patrones no podrán reservar ni tener participación alguna en ellas. El artículo 347, que habla de lo mismo sobre el salario, establece que si no se determina en calidad de propina un porcentaje de las consumiciones, las partes fijarán de mutuo acuerdo el aumento que se le hará al salario base para el pago de las indemnizaciones, prestaciones que se le realicen a los trabajadores. Ahora, como siguiente punto, la alimentación que se le brinde a estos trabajadores de los establecimientos deberá ser sana, vasta y nutritiva. Y los trabajadores tienen como obligación tratar de manera cortés a la clientela de dicho establecimiento. Después de esto existen ciertos trabajadores que tienen actividades específicas, como lo había dicho, como los trabajadores de confianza, que son los inspectores de trabajo. Estos trabajadores se encargan principalmente de inspeccionar las actividades que realizan los trabajadores anteriores que les mencioné. Las actividades específicas que realizan estos trabajadores es vigilar que la comida que se le brinde a los trabajadores sea sana, abundante y nutritiva. Otra de las actividades que ellos realizan es vigilar que las propinas sean en su totalidad para los trabajadores. Otra de las actividades que realizan es vigilar que se respeten las normas sobre la jornada de trabajo. Sobre la jornada de trabajo existen distintas normas que obviamente las regulan. En este caso les voy a mencionar las que son fundamentales. La primera norma es que el trabajador no labore más de 48 horas semanales, a disposiciones de las horas extras que serán pagadas proporcionalmente como lo establezca la ley. Otra de las normas es que por cada 6 días de trabajo al trabajador se le brinde un día de descanso, además de que el trabajador no exceda las 8 horas de trabajo en una jornada diurna, que el trabajador no exceda las 7 horas de trabajo en una jornada nocturna y que el trabajador no exceda las 7 horas y media en una jornada mixta. Bueno, como ya lo dije, estos trabajadores especiales de hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos son considerados principalmente por las propinas que adquieren realizando dicho trabajo en estos establecimientos. Entonces, esto es todo de mi parte. Gracias.